Excelente, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están escuchando, viendo. Y en esta oportunidad estamos con Antonio Pastor. Antonio es español, es una persona que ha desarrollado y ha tenido una sensibilidad muy grande también sobre el mensaje y las experiencias con nuestros hermanos mayores, pero a su vez es un gran precursor y hermano con respecto al mensaje y un gran amigo de Eugenio Siracuse, el contactado italiano, del cual hablaremos y estaremos compartiendo muchísima información, tanto de Antonio como de Eugenio, que ha dejado muchísimo material para compartir en sus experiencias con nuestros hermanos mayores. Bienvenido, Antonio, muchísimas gracias por estar de corazón. Muchas gracias por estar aquí, por servir y por transmitir toda esta información. Gracias, gracias a ti, Álvaro. Un Por saludo favor. y de agradecimiento enorme. Un saludo para todos los oyentes que nos estén viendo. Y bueno, pues a tu disposición para lo que quieras preguntar en relación a Muchas Eugenio, gracias. al mensaje, sobre todo de estos seres que desde siempre están intentando ayudarnos para mejorar al menos nuestra vida y sobre todo nuestra forma de ser. Así es, Antonio. Y bueno, por supuesto, siempre agradecerte de corazón, ser muy agradecido siempre por tu contacto, por servir y por transmitir justamente y por darnos esa gran información, no solo de Eugenio, sino justamente también de tus experiencias, porque todo esto ha sido un desarrollo personal y es muy bueno siempre el poder aportar lo personal de corazón que cada uno va viviendo, porque siempre podemos llegar al otro, todos los seres humanos hemos tenido diversas experiencias, lo que pasa que algunos por temor o algunos por el qué dirán, o, o simplemente se reserva y se guardan esas experiencias en el corazón y muchas veces no las transmitimos. Pero este pequeño espacio sirve justamente para ayudarnos a recordar quiénes somos y lo que estamos haciendo aquí, por supuesto, en este plano físico material en el cual hemos venido a hacer lo que tenemos que hacer. Exacto, como tú has dicho, Álvaro, realmente es así. Eh, la vida tiene un sentido muy, muy preciso que parece ser que el hombre ha perdido de vista, ¿no? Este sentido. Y la verdad es que nada ocurre por casualidad, todo tiene una causa y todo tiene un motivo de ser. Yo comencé desde muy joven, desde pequeñito, me recuerdo 8, 9 años, a mí me gustaba recortar artículos, ¿no? Del periódico y de las revistas de entonces, figúrate, estamos hablando de 30 años, 40 años atrás. Y siempre tuve, como seguramente muchas de las personas que nos oirán, tuve esa inquietud, ¿no? De conocer, de saber, estaba completamente convencido de que no podíamos ser los únicos seres inteligentes en este inmenso cosmos, ¿no? Eh, entonces siempre me interesé, ¿no? Aunque tengo que decir que yo siempre he sido muy reacio, he sido muy crítico, por decirlo así, con aquellos que la prensa, las revistas y tantos medios de comunicación hablaban de contactados, ¿no? De cierta manera, como digo, yo soy una persona que me gusta verificar la realidad de las cosas, tal como son, ¿no? Y eso es muy Y importante. sí, claro, porque hoy en el sistema que vivimos y que es todo mediatización, comercio, especulación, es necesario ser analíticos, ¿no? Bueno, yo seguí mi camino, ¿no?
no sin dificultades, porque por mis creencias tenía pocos amigos y tengo hoy en día pocos amigos de verdad, ¿no? Pero es lo que conlleva este camino, ¿no? Exacto. Bueno, llegó un momento en el cual yo me interesaba siempre cada vez más, hasta que un día, por decirlo así, bueno, sería muy largo porque entre medias de todo esto que te estoy diciendo hay un montón de pasajes, ¿no?, de mi vida que son interesantes, importantes para mí, ¿no?, por el detalle que tienen, ¿no? Yo era joven, tenía 19 años, 20 años, y no tenía plata para comprar libros, ¿no? Yo era un estudiante y no tenía plata, ¿no? Entonces yo me acercaba a un gran centro comercial aquí en Madrid. Bueno, aquí en Madrid, no, allí en Madrid, porque yo vivo aquí en Bellisca, en Cuenca, para poder leer todas estas cosas que a mí me gustaban, ¿no? De los egipcios, de la filosofía hermética, todo esto, ¿no? Me llamaba la atención porque la profundidad de esas palabras me gustaban, ¿no? Un día, siempre con mi crítica, ¿no? Con, digamos, ese quién sabe, ¿no?, en relación a los contactados, ¿no? De hecho, yo en aquel tiempo conocía lógicamente a los más famosos, que eran Billy Mayer, Adamski, Angelucci y Eugenio Siragusa, ¿no? Un día, pero no me gustaba eso de seguir a una persona. Nunca me ha gustado seguir a personas, ¿no? Y un día me encontré fui al centro comercial que la dependienta era amable porque me conocía, que siempre iba y sabía que yo no tenía plata y entonces me dejaba leer los libros, hojearlos, ¿no? Qué maravilloso. Sí, sí, en este sentido la verdad es que le tengo un recuerdo particular porque yo siempre iba a la hora de comer, que hay poca gente en el centro comercial y me permitía leer. Un día había libros de todos los tipos, ¿no? En fin, te puedes imaginar. Hasta que un día cayó en mis manos un libro en el cual había un mensaje de un ser que a mí me impactó. Espera, dame un segundo, Sí, por me favor, por levanto favor. y agarro un libro. Un Sí, momento, por favor. que he olvidado agarrarlo prima. Por favor, al contrario. Al contrario, agradecido de poder justamente revivir ese momento. Sí, sí lo encuentro. Aquí está. Aquí está. Es un libro, ahora está encuadernado así, pero porque la portada se arruinó, se estropeó. Y se Ah, qué pena. titula Los extraterrestres y nuestro futuro, ¿no?, de Ángel Franchetto. De Ángel Franchet. Bien, yo agarré este libro por casualidad, lo abrí sin pensar en nada y me encontré con este texto que quiero leer porque seguramente que ayudará Excelente. a algunos de los amigos o amigas que estén escuchando. Claro que sí. Dice, este texto me impactó de golpe, ¿no? Dice, manteneos siempre preparados y atentos. Las señales os serán dadas al momento preciso. Seáis particularmente sensibilizados y guiados. Se os hará conscientes de la necesidad de moveros en la justa dirección. No pronostiquéis. Lo que debe suceder, sucederá. Nadie podrá conocer el día y la hora, pero estad siempre preparados y atentos. Ha sido dicho, vendré como un ladrón en la noche. Y cuando yo leía estas palabras, dentro de mí era como una explosión de alegría, ¿no?, de felicidad, de decir,
¿qué es esto que tanto me llena, ¿no? Ha sido dicho, vendré como un ladrón en la noche. Dice, ya deberías saber por qué fue dicho. Lo no salvable no podrá salvado. Lo que deba quedar, quedará. Y lo que deba sobrevivir, sobrevivirá. Y con esto mi corazón vibraba de un modo especial, ¿no? Como diciendo, qué palabras profundas que parece como si contuviesen dentro una especie de misterio. A nadie será dada la posibilidad de poder decidir diversamente. Manteneos siempre a punto y atentos, perseverad y tened fe. Las desdichas son inminentes y las señales próximas a manifestarse. Quedaros firmes en la esperanza y predisponeros, ya desde hoy mismo, a desprenderos de los valores terrenales, afectivos y posesivos. Las pruebas serán duras para todos aquellos que fueron señalados para ser la sal y la levadura de la nueva vida del nuevo mundo. Paz. Y firmaba este mensaje un ser de nombre Adoniesis. Yo, a mí este mensaje me taladró el alma, ¿Qué por decirlo mensaje? así, ¿Qué mensaje, Antonio? y no pude hacer otra cosa que ir a la primera página para ver quién escribía esto y de qué se trataba. Y me encuentro, para mi sorpresa, yo que era tan crítico con los contactados, me encuentro que la introducción del libro Se ve la realiza, no sé si se ve bien, la realiza ahí. Eugenio Eugenio Siragusa. Siragusa. Y yo viendo, porque no era la primera vez que me encontraba con cosas de Eugenio, ¿no? Y yo digo, Dios mío, otra vez, pero ¿esto qué es? ¿No? Yo me preguntaba, otra vez, porque ya eran 4 veces que yo me encontraba con libros de Eugenio. Bueno, a todo esto, dentro del libro, había un par de direcciones, porque yo desde entonces dije, bueno, yo tengo que saber quién es en realidad Eugenio Siragusa, ¿no? Y cómo, no cómo, pero qué fundamento, qué base, qué motivo hay para estos mensajes tan hermosos y tan impactantes al mismo tiempo. Dentro del libro había unas direcciones y contacté con una de las personas que estaban en la dirección Pedro Borges. Afortunadamente todavía esa dirección era válida y a través de Pedro Borges es cuando ya comencé, digamos, a contactar, porque me dejó la dirección de Eugenio Siragusa y yo le escribí y obtuve respuesta. Yo no me esperaba que me respondiese. Obtuve respuesta, lo cual para mí fue una sorpresa, una bellísima carta escrita por su esposa, por su compañera, Miguel Alecha, a la cual le tengo un cariño estupendo, maravilloso, fraterno, porque es un ángel del Señor. Y bueno, a partir de ahí empezó, digamos, mi profundización en lo que Eugenio Siragusa decía. Solo que siempre con mi lícito espíritu crítico, ¿no? Esto me llevó, lógicamente, después de un tiempo de conocerlos, pasado 1 año, 2 años, de recibir cartas, de escribirnos habitualmente. Tengo un archivo así de cartas, lógicamente, porque llegó a ser una relación estrecha, ¿no? En el sentido espiritual. Después de un par de años, pues resulta un momento porque tengo el teléfono a esas. Sí, por favor. Después de un... A ver, un momentito. Ok, lo dejo aquí de lado. Después de un tiempo, bueno, pues me decidí a ir a conocerlo, ¿no?
a todo esto, eh, para mí no fue fácil porque fue una decisión eh, muy Muy personal, importante, ¿no? por supuesto. Sí. Y bueno, pues agarré el tren. Eran 3 días y 3 noches Uh, hasta llegar a Sicilia. 3 días y 3 noches continuos en el tren. O sea, el tren transalpino creo que se llamaba y se llama. No sé si todavía existe ese tren. Y bueno, pues fui a conocerlo para ver efectivamente por mí mismo, ¿no? De qué personaje se trataba, ¿no? Yo me esperaba ver alguna cosa particular o especial y me encontré con un hombre muy sencillo, una compañera sencilla, igual que él, un hijo muy pequeñito y muy simpático. Y bueno, ahí empezó, digamos, mi sorpresa, ¿no? Porque mm, era un hombre normal, Miguela era una mujer normal, hasta que empezaba a hablar de la verdad y Miguela lo traducía. Entonces, ahí es donde yo recibí el impacto de los conceptos maravillosos que él expresaba y transmitía a la gente. Hablamos de la atracción y repulsión, de los mundos paralelos, hablamos de la reencarnación, hablamos de muchísimas cosas que hoy en día, aunque son lejanas en el tiempo, han dejado una huella muy, muy profunda en mí. Después de este encuentro, no podía, no se editaba un boletín gratuito absolutamente, como siempre ha sido. Era una elaboración casera, no era sofisticado como muchos de ahora, era una elaboración casera, gratuito, entonces recibía continuamente estos boletines con los mensajes del cielo a la tierra, de Bodok, de O'Hara, etcétera, etcétera. Y ahí es como, digamos, brevemente, aunque ha sido largo, empezó, digamos, mi recorrido, ¿no? Para conocer a Eugenio y después, con los años, darme cuenta de que Eugenio es mucho Eugenio. Quiero decir que detrás del personaje hay un eh, un ser muy especial. Y es ahí donde realmente el mensaje cobra toda su importancia. Porque no tiene, como decía Eugenio siempre, no tiene importancia el mensajero, pero tiene importancia el mensaje. Y ahí están todos los mensajes de los hermanos del espacio que nos sirven para ayudarnos. Y así es un poco como comenzó, digamos, mi periplo, ¿no? por este camino, que no es el camino, quiero puntualizar, no es el camino de Eugenio Siragusa, o yo quiero decir, no importa Eugenio Siragusa, importa lo que estos maravillosos seres, a través de él, nos han hecho saber para poder mejorar y para poder tener una vida más sana y más real. qué maravilla, Antonio. Qué maravillosa experiencia, no solo todo el proceso que fuiste haciendo con Eugenio, sino todo lo que Eugenio nos dejó, como decíamos al principio, toda la Sí, información que Eugenio les han compartido nuestros hermanos del cosmos, nuestros hermanos mayores, y han transmitido a través de él, ¿no? Y cómo una de las cosas que estuvimos hablando ayer, cómo cada contactado, por así decirlo, porque sí, muchas veces se dice, hay un prejuicio también con la palabra contactado. La palabra contactado significa comunicación, nada más, ¿no? Es algo simple. Contactar es comunicarte, es ser un servidor justamente y un transmisor
de esa comunicación más elevada, por así decirlo, con nuestros hermanos mayores, porque ellos están en niveles de conciencia superior al nuestro y nos están transmitiendo justamente y nos están ayudando a recordar también quiénes somos, qué hacemos aquí y a lo que venimos, ¿no? Y eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso de todo eso, como bien lo dijiste tú, pero justamente la importancia de valorar cuando uno se integra a esa fuente que tenemos todos, a ese Dios que somos todos, Exacto, a ese, exacto. a esa maravillosa energía, ¿no? Cómo nos integramos al otro y el otro es una integración y nos sirve de espejo a nosotros para poder crecer y poder servir, que es una de esas misivas justamente de la cual incluso eh, Benjamín Solari Paravicini, le decían Sí, el Nostradamus argentino, ¿no? Benjamín Solari Paravicini, exacto. el pintor también, y cómo esas misivas y esas experiencias que tenía también Benjamín Solari Paravicini con estos seres, ¿sí? Las misivas de servir, perdonar y amar. Justamente que esas son tres grandes misivas que nos ayudan justamente a tener en nuestra conciencia para integrarnos a esa totalidad, a esa creación, ¿sí? Que nos ayuda a comprender y ahí empezamos de a poco, empezamos a darnos cuenta de que no estamos aquí 60, 70, 80 o 100 años con un propósito material, sino con un propósito mucho más elevado, con un propósito espiritual de saber que somos eternos, de que la muerte no existe, es simplemente una transformación, como los estados del agua, sólido, líquido, gaseoso, y que nos van ayudando a comprender, bueno, la misma física, la misma química nos va ayudando a comprender en la materia de que nos transformamos, todo Eugenio, cambia. Eugenio decía, hablando de la reencarnación, ¿no? Decía, es cuando uno se marcha, ¿no? Es como cambiar de traje, como cuando uno cambia de traje. O Excelente. sea, exacto, parece que se muere, pero en realidad no. Lo único que se queda aquí es el traje y lo que hacemos es tomar un traje nuevo. Un traje nuevo que nos abre a una vida nueva y si es necesario, un retorno de nuevo, una reencarnación más para continuar aprendiendo, porque la vida es una escuela, es una universidad donde venimos a experimentar los valores duales, el bien y el mal, y donde venimos a darnos cuenta de que el único valor bueno y constructivo que existe es precisamente el bien. La meta es siempre el bien. Y es verdad que ha habido diferentes personas, ¿cómo se llama? Contactados. A mí no me gusta la palabra contactados, pero bueno, hay que definirlos de alguna manera que la gente lo entienda, ¿no? Claro, Que claro. haya habido diferentes contactados con diferentes funciones, pero siempre los verdaderos contactados dentro de un programa, digamos, planetario de concienciación y de ayuda a la humanidad. Es cierto, como Billy Ramsky, Angelucci, Eugenio Siragusa y muchos otros de aquellos años, me refiero. Sí, 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 Porque sí. hoy en día, por desgracia, los contactados, todo el mundo es contactado ahora. Ahora todo Sí, el sí, mundo es sí, contactado. sí, sí, sí. Yo digo, a veces levantamos una Bien, piedra y encontramos un contactado hoy en día porque todo el mundo es contactado ahora. mm, Lo que hace 20 años o 30 años atrás incluso no se podía hablar de estos temas
¿no? Exacto. No, Sí, no eran públicos, no eran tan abiertos ni en los programas de televisión, ni de radio, era ni... muy eh, en aquellos tiempos. Estas Exacto, personas eran muy exacto, perseguidas exacto, y exacto. en muchos casos eliminadas, ¿no? Exacto, en muchos casos quisieron intentar eliminarlos como intentaron con Eugenio, e intentaron con Billy Exacto. Mayer, intentaron con muchos lamentablemente por justamente la verdad que estaban promoviendo, justamente llegar a la verdad de, de por qué estamos aquí y de lo que todo, Eso y demuestra, eso demuestra, digamos, el tipo de gobernantes que tiene esta humanidad. así es, así es. Ahí nos deja claro justamente es la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción, ¿no? Aquel que dice la verdad y aquel que nos está abriendo los ojos, ¿no? Justamente, ¿por qué se lo trata así? Se lo trata de eliminar, de sacar, de desprestigiar, de maltratar de muchas maneras posibles, ¿no? Y bueno, Sí, nos deja claro justamente la corrupción a nivel social, a nivel mental, a nivel psíquico que hay y a nivel sí, espiritual, ¿no? sí. Justamente a nivel espiritual sobre todo, que no hay un hambre espiritual, sino que hay justamente una borrachera, por así decirlo, como lo dicen muchos libros, una borrachera que nos lleva a estar todos juntos inmersos en la desinformación ahí y mantenernos ahí y pensar de que estamos, de que somos libres, de que estamos Y, eh, y- y- sí, y que somos libres, que en realidad no es así, porque lo exacto. que sucede es que con todas estas cosas lo que hacen es imponer cadenas. El ejemplo más claro que tenemos hoy en día es la Pascua. Exacto. Ahora se celebran, con todo respeto, se Sí, sí, celebran sí, las por favor. procesiones, la música, las bandas, pero vamos a ver, ¿se está celebrando una fiesta o realmente la gente verdaderamente ha leído el Evangelio? Estoy seguro que muchas personas No, que van a las religiones, etcétera, ni siquiera conocen el Evangelio de lo que se lee en la iglesia, pero no lo han leído, no, no. digamos, en primera persona. Es importante porque el Evangelio es una llamada, ¿eh? Yo diría que es una llamada a la rebelión contra el poder imperativo de estos poderosos que dirigen todo engañando a la gente. Exacto, Claro, exacto. demuestra cómo hace 2000 años una persona, un hombre que no era de este mundo, porque lo dice el Evangelio, lo dice en el Evangelio, dice, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice, vosotros sois de aquí abajo, yo vengo de arriba. ¿Qué quería decir entonces este ser maravilloso de nombre Jesús, instrumento del Maestro Universal Cristo? ¿Qué quería decir cuando decía, yo vengo de arriba? O cuando hablaba de, si queréis, el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿qué es este reino de los cielos? Las religiones han hecho un cuento de todo esto. Así es. O sea, en lugar de hablar claramente, reino de los cielos es el reino del espacio, es el reino de la confederación que existe intergaláctica de diversas civilizaciones y mundos que colaboran para ayudar a otros mundos. Entonces, es importante que la gente se dé cuenta de esto. Por eso digo que los engaños están por todos los lados. Ahora se celebra la Santa Pascua, luego se celebra la Navidad, luego se celebra, sin contar el hecho de los toros, del partido de fútbol, de la partida de fútbol, en fin, podríamos decir que opio psicológico existe por todas Exacto, partes. exacto.
exacto. Eh, Es una gran manipulación. De hecho, por ejemplo, aquí en Uruguay, Antonio, bueno, imagínate que se celebra, se le dice Semana de Turismo, Semana de Pascua, Semana de Criolla, Semana del Ciclismo. Hay fiestas de todo tipo, fiestas de todo tipo. Así es. Para que tengas una idea, es impresionante. Un ejemplo bien claro de lo que es justamente de toda esta situación y de toda esta manipulación psíquica a nivel mundial que nos han hecho, ¿no? Y que el ser humano, si no trata de descubrirlo, por eso el verdadero contacto es con uno mismo, ¿no? No es Exacto. tanto con Y ellos, lo que, sino primero con y uno lo que, mismo. claro, si no nos conocemos primero a nosotros mismos, no podremos nunca conocer al hermano y no podremos conocer nunca al Padre. Es Exacto, necesario conocerse a sí mismo, exacto, exacto. primeramente. Esto es lo que Eugenio siempre transmitió. Él tenía una frase, una palabra, ¿no? Tenía dos palabras, mejor dicho, que a mí me marcaron siempre. Una era despertaros a la verdad y la otra era arrepentiros del mal. Para mí estas dos palabras revelan realmente la profundidad espiritual que Eugenio ha hecho siempre con todos aquellos que lo han conocido, que han difundido sus verdades, aunque por desgracia hay que decir que la mayor parte, por no decir todos, han desviado gravemente sus caminos, ¿no? Entonces, esto es lo que importa hoy en día, ver que el mensaje de estos maravillosos seres, que son hermanos nuestros, porque no es que vengan, muchas veces se piensa que vienen de lejos, de muy lejos, no, vienen de los planetas que están aquí en este sistema solar a Exacto, ayudarnos, vienen de exacto. Marte, vienen de Venus, vienen de alguna de las lunas de Saturno. De Júpiter, Quiero decir, de de las lunas de Júpiter, Júpiter también. lo que quiero decir es que están estos hermanos del espacio que colaboran con los verdaderos regidores del sistema solar, que son seres de luz, porque es importante que la gente sepa que en los planetas se generan enzimas, seres planetarios, pero en los soles se generan seres, enzimas solares que trabajan para crear eso que nosotros llamamos energía luz, que es lo que crea y mantiene la vida en todo el sistema solar. Estos, los que viven en el Sol, son los directivos y los hermanos del espacio de los diferentes planetas están al servicio de ellos. También los hermanos intraterrestres, porque dentro de la Tierra hay una Exacto. base que se llama El Dorado, que colabora precisamente para ayudar y evitar una catástrofe humana. De hecho, Eugenio dio a conocer siempre dibujos suyos, ¿no? Aquí es donde se ven los tres reinos que hay bajo la corteza terrestre, ¿no? El que veis Maravilloso, arriba, el que veis maravillosa arriba del imagen. todo negro, En la el que Antártida, veis vendría a ser arriba la zona de la es Antártida. sí, la zona que veis arriba, el punto negro, es el Polo Norte, que Bien. sería donde está Agartha, Agartha, que las sería grandes. el infierno. El que veis a un extremo que es un poco gris, como verdoso, es Zambala, que sería el purgatorio, y el que veis dorado, que abarca casi toda Latinoamérica, ese Sí, dorado es precisamente el dorado, el reino positivo que está ayudando al ser humano, como decía Eugenio, ¿no? Los exacto. sabios religiosos y filosóficos, perdón, No, por favor. no se han hablado nunca del infierno, del paraíso y del purgatorio. Sin embargo, existe. En fin.
sería largo el discurso. Maravilloso, maravillosa esa información. Tendremos oportunidad de Claro profundizar que un día sí, claro que sí. con temas específicos. Sí, sí, Claro que sí. seguro. De hecho, este primer encuentro, Antonio, y siempre te lo he dicho y te lo voy a decir, que muy agradecido estoy, por supuesto, para, para hacer una introducción de lo que vamos a ir viendo y de la información que vas a ir compartiendo aquí para que el que tenga oídos lo oiga y el que tenga ojos lo vea, ¿no? Pueda De hecho, justamente. sí, de hecho la historia de Eugenio Siragusa es una historia digna de conocer, no porque Eugenio sea más o menos que nadie, ¿no? Pero es una historia digna de conocer por todo lo que realizó durante los 50 y tantos años que estuvo al servicio de estos seres Exacto, de luz. Porque él contó que él se encontró con seres de luz, no se encontró con hermanos del espacio, ¿no? Se encontró con los hermanos del sol, con los hijos del sol, los llamaba él. En su primer encuentro, que fue en el Etna, después el primer, digamos, impacto fue en el año 1952, mientras iba al trabajo, como él cuenta muy explícitamente, ¿no? Estaba esperando el autobús, mientras esperaba el autobús estaba paseando tranquilamente al lado de la barandilla que da al mar, ¿no? En un momento dado, él lo explica mejor que yo, pero bueno, ya que estamos hablando así entre amigos, dice que vio una luz en el horizonte que se acercaba vertiginosamente hacia él. Y él empezó a tener un poco de miedo porque pensaba que podía ser un experimento nuclear. Esta luz se hizo enorme, enorme, enorme en el cielo y él tuvo miedo, pensó que era un experimento nuclear y se escondió detrás de un pilar de piedra lábica, de piedra de lava, que sostenía la barandilla, ¿no? En ese momento dice que vio este objeto, era un objeto circular en forma era luminoso, era con forma de peonza o de sombrero, de este típico sombrero de curas, ¿no? Que llevaban sí, antes, que eran grandes, ¿no? sí. Y exacto, dentro de esta luz que parecía una peonza, vio este tipo, vislumbraba este tipo de objeto en forma de disco, ¿no? En ese momento, un rayo, luz, salió del objeto y lo invistió completamente. Dice que en ese momento encontró una serenidad, una paz impresionante y se levantó y entonces dijo que a partir de entonces ya no era Eugenio, era otro, era otro. Ese fue el primer, digamos, encuentro, porque él no había oído, como él cuenta, no había oído nunca de platillos volantes o de platos voladores o de ovnis, todo esto. Y a partir de entonces empezó un periodo de preparación que parece simple, pero duró 11 No, sin años. duda que no lo es. Duró 11 años el periodo que tuvo el de preparación. Les empezó a sentir una voz que le hablaba dentro. Y después de 11 años es cuando se encontró con ellos en las laderas del Etna, que eran dos seres luminosos. Estaba también muy nervioso, Eugenio. Dice que sudaba tanto que la ropa la tenía empapada en sudor. Y nuevamente estos seres le emitieron un rayo de luz que salió de un cinturón que llevaban a la altura de la panza, del estómago, ¿no? Y entonces se tranquilizó, ¿no? Dice que fue invadido por una paz enorme, una serenidad enorme, y entonces cuando ellos le dieron el primer comunicado para los potentes de la Tierra en relación a la energía nuclear, porque desde la primera explosión en Hiroshima y la segunda en Nagasaki, de las bombas atómicas, los hermanos del espacio,
los hermanos planetarios de otros planetas se dieron cuenta del peligro que había de autodestrucción, no solo de la humanidad, sino también del propio planeta Tierra. Impresionante. Lo cual podría crear, y más en estos tiempos que está ocurriendo todo lo de Ucrania, es como para pensarlo, ¿no? La desaparición de la Tierra podría dar lugar a un desarreglo tan grande en el sistema solar que podría volverse un agujero negro, según Eugenio ha informado de cómo le han dicho ellos. Por lo tanto, la preocupación de estos hermanos mayores, de estos mayores solares, estos hermanos mayores solares y estos hermanos mayores planetarios, la preocupación es grande. Es impresionante, y ahí vemos justamente, ha sido impresionante ver el egoísmo que aún existe, ¿no? Y, y la falta de conciencia, no solo por el ser humano, sino por lo que podemos generar. La ley de correspondencia nos dice lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Estamos De generando hecho, justamente. la espada de Damocles, para hacer un simbolismo, la espada de Damocles que pende sobre toda la humanidad es muy grave. Es muy grave porque el universo, la galaxia, el cosmos, tiene una ley que no se puede violar y es una ley de causa y efecto. Entonces, estamos generando causas no solo a nivel de humanidad como masa humana, ¿no? Sino a nivel individual estamos generando causas que antes o después no pueden quedar sin un efecto determinado. Por eso es importante que cada individuo encontremos dentro de nosotros la mejor parte, la parte siempre y cuando no tengamos delante a un negativo, porque pero buscar la mejor parte de nosotros para ayudarnos mutuamente, pero siempre con respeto y con sinceridad, porque hay muchos lobos vestidos de cordero. Así es, así es, así es. Hay muchos oradores, sé que era lo que hablábamos hace 5 minutos sobre los contactados. Hoy levantás una piedra y sale un contactado. Todo es especulación, todo es especulación. Yo a estos Exacto, contactados que exacto. venden, que venden, que venden y cobran por las entrevistas, que compran y venden programas o que colaboran por un pago, por un Exacto. beneficio, yo a todos ellos yo les pregunto, pero ¿qué porcentaje cobran los hermanos del espacio? ¿Os han pedido algún porcentaje? Mm-mm. El maestro Cristo lo dijo. Dice, así como se os ha sido dado, debéis de dar a los demás. O sea, si una cosa nos viene dada gratuitamente, sin ningún interés, con total altruismo, ¿por qué nosotros cuando la damos a los demás tenemos que cobrar, especular, manipular, desvirtuar? Eso no ayuda a la verdad. Cualquier tipo de especulación, porque hay muchos que dicen, no, yo no pido dinero, yo pido alimentos para los niños pobres. Eso ya es especulación, porque lo que quieren los hermanos del cosmos es salvar el alma de la gente, no salvar los cuerpos. Exacto, Quieren, exacto. quieren salvar la entidad. Cuando ellos hablan de salvar el salvable, se refieren no a aquellos que serán preelevados, se refieren a esos seres, a esas entidades espirituales buenas que merecen ser o no, en este caso ser preelevados. Se refieren a las entidades, no a los cuerpos, no a la materia, porque ellos han dicho siempre que la misión es una misión de salvación espiritual.
Porque si no se salva el espíritu, ¿de qué sirve la materia? La materia antes o después desaparece. Exacto. La materia, de hecho, el ejemplo más claro es que todos estamos de paso por aquí y que Exacto, queda el exacto, cuerpo. Lo que sigue su camino es el espíritu. exacto, exacto. Es el Eso es ejemplo. la parte, Ricos y ese es el pobres, verdadero. tengan o no tengan, no importa eso, no importan. Los títulos No, tampoco importan. no importa nada. No importa. La realidad de la vida es esa, que antes o después, en el momento que entramos en este mundo, que nacemos, que tenemos el billete de entrada, ¿no? De ingreso, ya tenemos el billete de salida. Y eso es lo que importa. Entender, cuando se entiende que antes o después tenemos que partir, es cuando uno se da cuenta que es mejor vivir una vida sana. Porque además es que las normas las conocemos y no son tan complicadas, las tenemos recordadas desde siempre, lo que llaman los mandamientos, ¿no? Sí, sí, Es sí, sí. fácil de cumplir eso, es muy sencillo de cumplir, pero no se cumple. Es Exacto. una lástima y no. Que Yo sí, quiero, si quiero puntualizar que yo no soy religioso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. no, no, mm, no Yo ta- soy soy católico por bautismo, ¿no? sí, de Pero la misma manera. soy cristiano por fe, que es diferente, ¿no? Exacto, Porque también exacto. el maestro lo dijo, no, el maestro no lo dijo Juan Bautista. Dice, yo bautizo con el agua, pero vendrá un día uno que os bautizará con el fuego del Espíritu. ¿Eh? Y llegó. Claro que llegó. Y también dijo el Cristo, es que es importante todo esto. Cristo dijo, ahora tengo muchísimas cosas de las que os querría hablaros, pero no lo entenderíais. Pero no os preocupéis, porque os enviaré al abogado del Padre, que os hablará del pecado y del arrepentimiento. Él es el consolador prometido. Yo os lo enviaré. Ya ha venido ya. Ha hecho su trabajo, ha hecho el trabajo que tenía que realizar y después ha vuelto de nuevo a su dimensión. Eugenio Siracusa. Va. Sí, sí, sí. Así es, así Y es. es muy importante el mensaje que a través de Eugenio nos ha llegado. Y tendremos oportunidad de profundizar, de penetrar en conceptos que realmente por primera vez han sido conocidos de parte de Eugenio, ¿no? Porque ha sido no me gusta llamarlo así, pero bueno, el contactado más completo a todos los niveles, porque ha dado explicaciones razonadas y demostradas a nivel científico, a nivel social, a nivel, ¿cómo decir?, a nivel de humanidad y sobre todo a nivel espiritual, despertando a muchas almas a la realidad de la vida, ¿no? No este aparentemente sueño que luego se diluye, porque la muerte en realidad es una gran amiga. La muerte lo que hace cuando nos da la mano es realmente llevarnos hacia la vida verdadera, la vida Exacto, del alma. La muerte exacto. es la amiga. Pero las religiones han metido el miedo en los individuos. No hay que tener miedo a la muerte. La muerte no existe como se piensa. Exacto. Bueno, de hecho han tratado de hasta tergiversar la Biblia, por supuesto, para el beneficio de ellos, justamente, y beneficios de ese adoctrinamiento que nos han hecho, ¿no? Esa Constantemente. es otro tipo, exacto, ese es otro tipo de especulación. Quizás es más grave, porque ellos, en el Vaticano, tienen un archivo inmenso. No podemos ni siquiera pensar el archivo que ellos tienen sobre la intervención y la ayuda de estos seres que han sido llamados en el pasado dioses del cielo, ángeles mensajeros, querubines,
serafines, tronos, tienen un archivo enorme, pero no dicen nada, y deberían decirlo. Así como no dicen nada del famoso mensaje recibido en Fátima. Parece Exacto, que, como si fuera exacto. una fantasía, Sí, 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 sí. han vendido una historia que no corresponde con la realidad. Lo que ha Exacto, hecho el anterior Papa, Benedicto XVI, ha sido un engaño total, porque no tiene nada que ver con el verdadero mensaje que la Virgen dio en Fátima. Y exacto. recuerdo, son tan complicados estos tiempos que estamos viviendo que los cristianos, los católicos, mejor dicho, no se dan cuenta de que hay dos papas. ¿Cuándo en la historia Exacto. ha sucedido una cosa así? Parece como si solo existiera uno, pero no, hay dos. Hay dos. Eh, Es un momento crucial, es un momento sí, y a, de revelaciones del Apocalipsis, ¿no? eh, Revelaciones, esa, justamente. Es un sí, momento de revelaciones, por eso de a poco también se está, de a- muy puntualmente, pero se está viendo ese hilo fino que va sí, justamente porque destapando. Álvaro, sinceramente, estamos en una conversación de amigos, ¿no? A ver, sí, de acuerdo, difundir el Evangelio, sí, de acuerdo. Difundir las cosas importantes de hechos acontecidos en el pasado que están en la Biblia, sí, pero ¿quién habla del Apocalipsis? Nadie, nadie. ¿Quién se decide a decir que el Apocalipsis es una seria advertencia para la humanidad? No dice nadie. Sin Nadie. embargo, ahí está. ¿Qué pasa? ¿Que es un libro que no se tiene que leer? ¿O que no interesa? ¿O que es catastrófico? No, el libro del Apocalipsis no es catastrófico. Lo que es catastrófico es lo que estamos haciendo con el planeta, lo que estamos haciendo con nuestras vidas, los pecados que estamos cometiendo a todos los niveles. Eso es lo catastrófico. El Apocalipsis es un intento de redención de la humanidad y es un intento de advertir a la humanidad que de continuar, como desde hace 2000 años a hoy ha continuado haciendo, sufrirá graves penas y graves consecuencias. Pero del Apocalipsis no se habla. Exacto. ¿Por qué? Eso es lo que los individuos tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué habláis siempre del Evangelio y del Apocalipsis no se habla? ¿Qué pasa? ¿Que el Apocalipsis es una alucinación? ¿Que Sí, el claro. Apocalipsis, Así es. Apocalipsis, el Apocalipsis es una alucinación de una persona? No, hombre, hay No, que no. verse más cuando se han verificado ya algunos de sus pasajes, ¿no? Exacto, exacto. Y se están verificando y se están comprobando y se están viviendo. A la prueba está Exacto. la acción y la Sí. reacción de las causas humanas, los Sí, efectos porque humanos. Sí, Chernobyl, por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de de la estrella de Ajenjo, ¿no? Que envenenaría las tres cuartas partes del agua de la Tierra. En ucraniano, Chernóbil significa estrella de Ajenjo. No es casualidad. no, no, nada es casualidad, nada, nada. Y ocurrió el desastre de Chernóbil, en el cual la nube cubrió prácticamente toda Todo la Europa y se extendió, lógicamente, porque la radiación no conoce fronteras, se extendió por por todo todo el el mundo. planeta, por todo el planeta. Más adelante, más adelante, los hombres han perseverado en el error, han ocurrido otros accidentes que se han silenciado, pero ha llegado Fukushima, que era una cosa que Exacto, no se podía silenciar, y de nuevo la contaminación del mar. exacto, exacto. Sin importarle a nadie, parece nada.
exacto. Es como si vivimos como una especie de desinterés, Sí, de sí, sí. apatía, Sí, sí, sin, sí. sin darnos cuenta que todo eso repercutirá en los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Y en nosotros mismos también, por supuesto, en Eso, lo más lógicamente, inmediato. a nosotros, a la persona, exacto. Ahí está, digamos, un poco el despertar de la gente, darse cuenta. Porque como decía Eugenio, Eugenio muchas veces tenía frases geniales, ¿no? Inspiradas, más que geniales, inspiradas, ¿no? Le decían, Eugenio, pero nosotros, pobres ciudadanos, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer casi nada, tenemos las manos atadas, no podemos cambiar las cosas. Y Eugenio decía, sí, podemos tener las manos atadas, pero la boca no. Hablar, decir las cosas tal como son, aunque cueste, aunque sea arriesgado, ¿no? Decía, tenéis las manos atadas, pero la boca, la lengua, no. Bueno, a la prueba está, Antonio, tenemos Julian Assange encarcelado, una persona que sacó a la luz crímenes de Sí, guerra que estaban que están sí, haciendo gobiernos como el de Estados Unidos y parece que la gente, sí. o sea, la verdad, Más allá del personaje, sí, sí, ¿no? más allá del personaje. Más allá del personaje, eso lo que hace es confirmar una de las verdades que fue dicha por Cristo. Y es que dijo, no se puede mantener siempre la verdad escondida bajo el saco. Antes o después sale a la luz. ¿Qué es lo Exacto. que está ocurriendo con tantos hombres y mujeres que hablan claro y que en muchas ocasiones son perseguidos y eliminados? Más allá, digamos, de los errores o los pecados de Sí, estos sí, sí, por hombres y supuesto. mujeres. Pero están sacando verdades claras para que la humanidad nos demos cuenta y cada uno de nosotros nos demos cuenta de cómo los gobernantes que tenemos, más que gobernantes, según pienso yo, son casi diablos, más que seres humanos. Como seres demoníacos, poseídos, ¿no? Impresionante. Sí, porque pudiendo hacer el bien por sus Exacto, gentes, por sus exacto. pueblos, Por por sus sus naciones, pueblos, no lo hacen. O sea, no. el mal, el mal no es solo hacer daño o hacer el mal. El mal es también que pudiendo hacer el bien, no lo hagamos. Esto también Exacto. es el mal. Como decía Albert Einstein, ¿no? No me preocupa la gente que hace el mal, sino la gente que se para a mirar lo que hace el mal. No textualmente, no lo estoy diciendo textualmente, pero Sí, justamente como sí. diciendo a aquella gente que está eh, acompañando sin hacer nada, apoyando Apática, eso. apática, indiferente. Exacto, Exacto. indiferente a eso. Es Exacto. impresionante, es impresionante. Y es excelente, bueno, todo lo que nos vas transmitiendo, Antonio, sobre el mensaje y que está todo dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, como decía, ¿no? El No, en maestro. absoluto, Eh, absoluto. Está todo dicho justamente y sin embargo al ser humano le cuesta o nos cuesta darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, del por qué debemos de actuar ya, aquí y ahora, en este momento, por qué debemos de perdonarnos, porque hemos sido, en otras reencarnaciones también hemos sido parte de eso, de esa nefasta De humanidad hecho, y tenemos que... excusa, perdona, Sí, perdona si te interrumpo no, ahora, pero no, por favor. dices cosas fantásticas. Eugenio, hay un mensaje en el cual decía de hace muchísimos años atrás, ¿no? Dice, tenéis, no os lamentéis, estáis viviendo en el mundo en el cual habéis colaborado en el pasado para vivir en este. Exacto. Viene a decir una cosa similar.
tal cual, lo dijo muy claramente Eugenio, y estaba hablando justamente de las reencarnaciones y de lo que hemos sido partícipes todos de esta creación nefasta humana Exacto. que debemos de Sí. revertir justamente a través del perdón interno principalmente, el perdón hacia la humanidad y el cambio urgente, o sea, las acciones nuestras, porque el amor es eso, el amor son las acciones, no la teoría, ni el amor de pareja, ni nada de eso, interpretaciones humanas. No, no, no. El amor es la acción, es justamente todo, porque todo es. Por eso el amor simplemente es una energía y debemos de conectar justamente con nuestra parte, lo que tú has dicho, con nuestra parte más sabia, con nuestra parte más positiva, con nuestra parte más linda para poder transmitir, enfrentar y fortalecernos en el amor y caminar juntos, diciendo la verdad. Pero sin no olvidar nunca, sin olvidar nunca, querido Álvaro, que si no existe la justicia, no podrá nunca Exacto, existir el exacto, exacto. Hay que, hay que practicar y hay que comprender el amor real, que el amor real es En la justo. No justicia. es duro ni Exacto, violento. exacto. Es correcto, es respetuoso. Yo siempre he dicho que se habla del padre, ¿no? Que el padre, en el fondo, se habla del padre, pero el padre es también madre, porque es andrógeno. Siempre me ha gustado decir que su justicia es amorosa y que su amor es justiciero. Maravilloso, maravilloso. Así es, así es, así es, así. Palabras más precisas y más justas no se encuentran. Es así, es así. Es así, porque la justicia justamente nos marca, justamente y nos eleva y nos hace comprender de que debemos de ser justos y el amor es justo para todos, a todos por igual, sin límites, sin distinciones. Exacto. De hecho, la ley que tú siempre dices, la ley de causa y efecto, la ley del cosmos, Exacto, es precisamente, es precisamente la expresión más bella del amor del padre-madre. Es la expresión de justicia. Una causa tiene un efecto y a cada efecto corresponde una causa. Es así de simple. Si hiciéramos, si practicáramos esa ley, que es la ley del Padre, realmente el mundo no tendría tantos asesinos, no tendría tantos violadores, no tendría tantos ladrones, no tendría tantos mentirosos, no tendría tantos falsos profetas y no tendría una serie de individuos que lamentablemente, por no cumplir la verdadera ley de la creación, esta humanidad está sufriendo, o exacto, todos, mejor dicho, exacto, estamos sufriendo. exacto. Simplemente por la ley de Mm, acción y reacción, por no entender eso, es algo simplemente exacto, de hablar desde la verdad, desde la justicia, desde el respeto, desde, como bien tú lo has dicho, es así. Si comprendiéramos el vivir de esa manera, el mundo viviría en tal condición que lo demás desaparecería de la noche a la mañana. exacto. Todos estos conceptos, es justo que yo lo diga, no son míos. No, Todos estos no, por conceptos, supuesto, ni mío tampoco, ni... exacto, pertenecen a toda la humanidad, pero quiero decir, no son míos en el sentido de que yo todo esto lo he aprendido precisamente de Eugenio. Y yo agradezco a Dios continuamente el hecho de haberlo puesto delante de mi vida, ¿no? Porque cambió completamente mi vida. Una vida, yo era joven en aquel entonces, figúrate, ya te he dicho, 21 años cuando fui a conocerlo. Era un joven como todos los jóvenes de hoy en día, con mis defectos, con mis pecadillos, con todo. Como todos. Pero, exacto, pero después de profundizar verdaderamente
porque cada uno de los mensajes que estos hermanos mayores, estos hermanos de luz, nos han dado, son una contraseña. Si los practicamos tal como ellos nos lo indican, son una, ¿cómo decir? Una contraseña, no, son eh, una clave, ¿no? Que nos hace vivir mejores y sobre todo conquistar una cosa interior que mucha gente olvida, conquistar la paz interior. Exacto. Vendría a ser como el pasaporte, ¿no? El pasaporte para ese viaje, abrir la puerta interior. Sí, porque cuando nos marcharemos de aquí, ¿estaremos en paz? ¿No estaremos en paz? ¿Cuánto hemos hecho para estar en paz y partir sin ningún problema hacia el mundo real? Libre de las O, ataduras, libres de exacto, las costuras, una túnica blanca libre de costuras, sí, libre de exacto, karma. exacto. Es difícil, hay que sufrir y penar mucho para estar verdaderamente libres de karma, o como decía nuestro amado Maestro Cristo, estar libres de pecado. Pero es Libres de posible. pecado, Es, exacto. la redención es un ofrecimiento, es una oferta individual, es, es una liberación de cada uno de nosotros. La redención la debemos entender así, no a nivel de iglesia, no a No, nivel de no. grupos, no a nivel de naciones, no, a nivel personal, individual. Y cuando viene aceptada esa redención, la vida cambia completamente para bien. Aunque es justo decir, se sufre, no es fácil, pero se cambia para bien. Y entonces es cuando poco a poco se inicia a llenar el vaso o la jarra o la copa de la paz interior de cada uno, que es lo más fabuloso que pueda haber en este mundo. A ver, tener una conciencia tranquila significa tener una armadura tan potente que ni siquiera el mal più denso, el mal più más malo, que ni siquiera ese tipo de mal podrá nunca jamás atravesar. Es una armadura que permite hablar y escuchar sin miedo ninguno. La paz interior es una armadura indestructible. Por tanto, la conquista de esa paz interior se inicia sobre todo escuchando a la conciencia que todos tenemos. Porque yo no puedo sustituirte a ti, Álvaro. Tú eres tú y yo soy yo. Yo no puedo hacer las cosas por ti. Eres tú que las debes de hacer por ti mismo. Y yo las debo hacer por mí mismo, ¿no? Y en realidad, haciendo así es cuando ese invisible en el que pocos creen, ese invisible creador, es cuando envía de modo misterioso cosas maravillosas que a nivel interior nos deja tranquilos, serenos y sobre todo esperanzados, ¿no? Esperanzados en un futuro mejor. Sobre todo también para nuestros hijos, que se lo merecen. Bueno, algunos se lo merecen, porque viendo la Sí, juventud como sí, está, sí, 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 sí. Así es es, complicado. así es, así es. Es maravilloso justamente toda esta reflexión, toda esta charla que hemos hecho, hemos compartido, Antonio, y bueno, agradecido al Padre, por supuesto, siempre agradecido al Padre, Madre Creador, agradecerte a ti. No quiero justamente exceder tu No, tiempo
y sacarte más tiempo, por supuesto, Ujú. pero vamos a tratar, a medida que tú puedas, ir logrando una serie de De acuerdo. charlas, de ir compartiendo Soy información, de ir transmitiendo toda la yo. información de Eugenio, de tus experiencias, y porque hay Mis mucho para... experiencias, mis experiencias son mínimas, o sea, no me importa sobre todo lo que ellos dicen. Y quiero decirte, Álvaro, siempre te lo digo, soy yo el que estoy verdaderamente agradecido de corazón por tu disposición, Por por tu favor, querer dar a conocer, por tu querer dar a conocer a los demás cosas que les puedan ayudar. Siempre estaré agradecido. por favor, por favor. Eso es lo que hemos venido a hacer y a decir la verdad, a transmitir la verdad y ayudar a servir, servir, perdonar, amar, justamente para poder servir al Padre Divino, a la Madre Divina, en nosotros, en ti, en todos, y poder crecer todos juntos en conciencias y cambiar de una vez y tomar conciencia de lo que verdaderamente somos. Eso es justamente lo más importante y lo más urgente en estos días, en estos momentos, pero Así es. sin exasperarnos, No, no, no. simplemente siendo justamente ese cambio en nosotros, tomando Exacto. conciencia en nosotros, Así ¿sí? es. Y En sobre paz. todo, exacto, sobre todo sin fanatismos Exacto, de ningún. exacto, exacto, No, no. exacto, La fe es un valor interior de cada uno. El exacto. fanatismo a nosotros no nos interesa ni el No, proselitismo, no, no, no. ni el fanatismo, ni hacer adeptos. No, 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 el no, no, no. hombre es libre, el hombre es libre y como dijo siempre el Maestro Cristo, sois todos iguales, sois todos hermanos y hermanas. Por lo tanto, no haya entre vosotros mayores o menores, sino ser todos iguales. Eso es lo que importa. Así es, así es, así es, así es. Y con esto cerramos la charla por el día de hoy. Muy bien. Muy, muy agradecido, Antonio, y vamos a ir coordinando para las próximas y ir logrando justamente profundizar en el tema y dar más información, más Por conocimiento. supuesto, luego a nivel privado veremos de tratar temas específicos, que es que hay Exacto. muchísimos, ¿no? Sí, sí, La sí, oquedad sí. de la Tierra, los planetas habitados, cómo son ellos, qué tipo de mundos tienen, en fin, sí, lo concretaremos, ¿no? Y daremos Claro que temas sí, específicos. claro que sí, claro que Estupendo. sí. Muchísimas gracias, Antonio. No, gracias a ti Por y favor, por favor. a todos los oyentes, a todos los oyentes por la paciencia que han tenido en escuchar. Claro que sí, claro que sí. Van a estar sin duda, van a estar muy, muy felices, muy agradecidos y a las órdenes siempre, siempre estamos justamente para poder estar en contacto con todos. Desde ya, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Por favor, Gracias. gracias a ti.